Profesor Oscar Manco, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Buenos días para todos, nuevamente gracias por la invitación. Los asuntos económicos, por supuesto, para nada están desconectados de las realidades nacionales e internacionales. Y para este análisis bien podríamos irnos otra vez hacia atrás, hacia lo ocurrido un día después de la elección en la primera vuelta, cuando tuvimos una caída del dólar por debajo de los 3.800 pesos, quedó en 3.760, 63 si mal no recuerdo. ¿Cómo se ha comportado la economía? ¿Cómo las variables políticas actuales, el vaivén de esta campaña con sus picos altos y bajos, con sus escándalos y realidades, han dinamizado y movilizado la economía en estos días, profe? Pues sin lugar a dudas, el comportamiento del dólar al inicio de esta semana tiene algo que ver cómo se van comportando las encuestas. Sin embargo, también es importante reconocer que somos muy expuestos al choque externo. O sea, ahorita en Estados Unidos, que se viene nuevamente cambiando y hablando del cambio de la política hacia nuevamente incrementos en tasas de interés, disminución en los recortes de compra de activos de deuda, eso también genera bastante incertidumbre y los emergentes en general han venido presentando un comportamiento evaluacionista. En el caso colombiano, podríamos decir que cerca del 60% del comportamiento del dólar es explicado por lo que ocurre afuera y el 40% por lo que ocurre adentro. Entonces, ese bajón fuerte después de las elecciones de la primera vuelta tuvo que ver, por supuesto, con ese 40% y este subidón que tuvimos durante esta primera parte de la semana, pues viene explicado en parte por lo que va pasando afuera y también cómo se van perfilando las encuestas. Esperaremos de qué manera ya vaya tornándose un nivel más estable después de que elijamos el presidente. Bueno, antes de entrar a los temas políticos exactamente en Colombia, esa inflación en los Estados Unidos, la pérdida en las bolsas del mundo, antier, unas caídas importantes, eso juega también y tiene que ver con nosotros, obviamente. Claro, por supuesto, y de hecho incluso se da cuenta el mundo que, por ejemplo, los famosos activos refugio como los criptoactivos, las criptomonedas no son tan refugio como se venían perfilando, y eso a los inversionistas les va entonces generando obviamente la necesidad de volcarse a nuevos activos, que son los activos técnicamente reales como el oro, otra vez el petróleo seguramente va a ser un activo nuevamente para el refugio y eso permitiría generar más volatilidad que a los mercados impacte, a nosotros indirectamente también. Profesor, ¿usted qué cree que va a pasar con las firmas calificadoras, con el concepto que emitan? ¿Se puede determinar desde ya cuál sería si gana un candidato u otro? De hecho, la semana pasada nos ratificaron la calificación en W, eso es, digamos, una calificación por debajo del grado de la inversión. Esa calificación, digamos que dentro del reporte de la calificadora se mencionaba que teníamos en este momento unos retos fiscales y que el presidente que entraba tenía que asumir esos retos con responsabilidad. Lo que la calificadora mencionaba era que se tenían los recursos para hacerlo. El tema es que los huecos o los déficits en la medida que tengamos más gasto que ingreso seguramente van a generar más revisiones por parte de la calificadora, lo que bajo nuestra lupa permitiría pensar que este año seguiríamos con la misma calificación, pero el año entrante nuevamente cuando las políticas económicas desarrolladas por el nuevo gobierno vayan tomando fuerza, seguramente seremos sujetos de revisión. Ahora, en este momento estamos por debajo del grado de inversión, lo que de alguna manera nos perfila como una economía riesgosa frente a economías que son más estables. O sea, y no hay diferencia entre un candidato y otro, no hay, digamos, una calificación si es Gustavo Petro y otra si es Rodolfo Hernández, ahí todavía no hay manera de percibir eso. Es un tema netamente especulativo, honestamente, dado que pues, dependerá de cómo se vayan perfilando los programas. En el caso del candidato Gustavo Petro es evidente el déficit que generaría el gasto, pero en el caso también del candidato Rodolfo Hernández es evidente el déficit que generaría la disminución del IVA. Entonces tenemos por los dos lados un ejercicio que generaría más déficit y sin lugar a dudas una revisión por parte de la calificadora, pero como les mencionaba, bajo nuestra lupa aproximadamente el año entrante. Bueno, profesor, usted nos habla de dos factores internos y externos. Dentro de los internos, como ya lo mencionaba Andrea, pues influye el tema de la segunda vuelta. Sabemos que las realidades hace 4 años eran distintas, pero ¿cómo compara usted esos factores internos que hoy tenemos en segunda vuelta? ¿Cómo se han manejado las campañas para que esto incida en ese precio? Colombia es una economía que sigue siendo una economía, digamos que en busca de ser emergente incluso aún, todavía tenemos mucho espacio para crecer. El tema es que las propuestas y las políticas desde hace muchísimos años siguen siendo muy intervencionistas. Me explico con esto. No se permite el acceso al libre mercado, que es lo que generaría desarrollo. El famoso capitalismo social, que desde mi óptica es lo que permitiría que una economía surja y que la clase media sea la que vaya tomando de alguna manera cada vez más proporción. ¿Qué ocurre en el caso colombiano? Colombia es una economía que siempre ha buscado, desde los políticos que están arriba, tener el control. ¿Y el control hacia qué? Hacia la inflación, hacia incluso
incluso la oferta monetaria, que es el dinero que hay en circulación, y eso permite que, por ejemplo, cosas como hay que cobrar el impuesto a los más ricos sea el permanente en las personas y que siempre lo tengan en mente. Entonces, hoy en día, por ejemplo, los gastos siempre los van a financiar a través del incremento en impuestos, porque técnicamente los ricos son los que menos pagan, cuando la realidad es otra. La realidad es que en realidad los ricos están cubriendo cerca del 40-50% de toda la base contributiva, y eso generaría incluso, además de un flujo de capitales, una pérdida de productividad y pérdida de empleo. Entonces, digamos, un ciclón muy negativo que bajo la lupa colombiana nunca ha sido entendido de la manera como debería ser entendido. No sé si lo comprometa. Usted es un hombre estudioso, docente universitario, ha estudiado los dos programas económicos, tanto de Rodolfo como de Petro, de Gustavo Petro. Lo que me llama la atención en economía es el tema que ha dicho Gustavo Petro con la economía, que no va a depender de la minería extractiva, que habría un desmonte. Y eso traería pues la baja de un commodity que es el petróleo. Y Rodolfo, lo que más escándalo ha suscitado es precisamente el desmonte de un IVA. ¿Qué le preocupa más de esas dos propuestas? Bueno, lo que pasa es que vamos a analizar a las dos, ¿cierto? La primera es que estamos diciendo que cerca del 40% de lo que exportamos lo vamos a reemplazar, y en este momento la transición no es inmediata. Entonces, del total de las exportaciones, estamos diciendo que el tema extractivo va a ser digamos, lo determinante en adelante, cómo vamos a financiar lo que va a ingresar, y la balanza comercial en este momento es deficitaria, es decir, nosotros estamos importando más de lo que estamos exportando, lo cual no nos permite ser una economía competitiva. O sea que eso es difícil en realidad asumirlo. Muy complejo. Además que en el caso colombiano, nosotros somos un país muy rico en tema minero, pero tenemos un código de minas de los años 90, pues no estamos a la altura de lo que demanda en este momento incluso el avance tecnológico, y tenemos muchos inversionistas interesados. Esperando. Exactamente, interesados y esperando a ver de qué manera se va perfilando el control desde el punto de vista minero, y ahí tendríamos, digamos, un hueco grande. Y desde el punto de vista del IVA, es que el IVA es un impuesto muy reversivo, digamos, porque va a todas las personas, y los que más sufren del IVA, digamos, son las personas que consumen mucho, ¿sí? Pero es que como básicamente la economía nuestra está fundamentada en el consumo, es, digamos, un ejercicio desde mi punto de vista bastante negativo. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, que volcamos la contribución hacia la generación de resultados, es decir, hacia las utilidades, y la volcamos también hacia el IVA. Uno ahí revisa economías como las economías escandinavas, y es al contrario, allá vuelcan mucho hacia cobrarle a la gente para que consuma, para que la economía no sea tan consumista, y le recortan al ejercicio, digamos, de generación de utilidades o de rentabilidad. En el caso colombiano estamos por dos lados, y eso permite pues financiar esos déficits. En este momento, si recortamos ese 19% al 10%, generaría un hueco adicional que nuevamente las calificadoras estarían dispuestas a revisar sin lugar a dudas negativamente. Oscar, ¿qué tan temerosos son los capitales y los inversionistas de cara a un cambio de gobierno? Porque hoy el escenario en Colombia es un poco de incertidumbre, de saber no solo quién va a quedar, sino quién quede, con qué políticas llega, porque llega supuestamente con teorías de cambio. En ambos casos, cambios diferentes, por supuesto cada uno propone un cambio distinto. ¿Se tomarán un tiempo los capitales para asentarse nuevamente, como para esperar a ver qué pasa, qué dicen, qué anuncian, cuáles son las primeras acciones para seguir en Colombia? Claro, los inversionistas internacionales y más aún los que ven los países emergentes como posible generación de rentabilidad, ellos son de alguna manera también cautos y van de alguna forma revisando cómo van evolucionando las políticas y demás. En el caso de los inversionistas para Colombia, han por el contrario existido durante los últimos periodos ingresos de capital, que son capitales que van hacia inversiones, como en el caso, por ejemplo, de las OPAs de los Gilinski en Suramericana, el Grupo Suramericana. Eso básicamente es un fondo de capital internacional, y hay una cantidad muy importante no solamente hacia mercados de capital, sino hacia mercados de productividad, donde los inversionistas están esperando no solamente qué tipo de medidas se tomen en los mercados financieros, sino qué tipo de medidas se tomen en general en la economía. Como les mencionaba hace un momento, el tema minero, por ejemplo, hoy por hoy es un tema de bastante importancia, y Colombia se perfila como un país productor muy fuerte, para lo cual los inversionistas están atentos a de qué manera el código se revise, de qué manera las leyes vayan apuntando a salvaguardar sus inversiones. Profesor, y en cuanto a la reforma económica planteada, siempre es uno de los puntos álgidos de todos estos programas de gobierno. ¿Cómo ve usted esa propuesta de una reforma tributaria para recaudar unos 50 billones de pesos que se ha planteado por parte de Gustavo Petro? Y en realidad no conocemos muy bien qué es lo que está planteando en este sentido Rodolfo Hernández. ¿Cómo ve usted ese punto? Bueno, yo soy amigo del libre mercado y del capitalismo social en realidad. ¿Y eso qué quiere decir? Básicamente,
Digamos que las espirales negativas que se presentan en Latinoamérica funcionan de la siguiente manera. Hay que subir los impuestos para financiar el gasto social y para financiar la distribución de la riqueza. Después nos van a contar, no, nos equivocamos, hay mucha evasión. Entonces lo que debemos hacer es nuevamente revisar el impuesto porque no nos alcanzó. Y eso es lo que genera, esas reformas tan agresivas y tan, digamos, poco entendidas, lo que genera es incremento en la burocracia. Entonces uno va viendo los tamaños del Estado que van creciendo significativamente cuando en ninguna parte nos dicen que el Estado es el que en realidad sabe administrar el recurso. Es que el Estado se convierte como en juez y parte. Entonces usted es rico y tiene, digamos, la plata para pagar, pague. Usted, digamos, necesita, entonces tenga el subsidio. Yo soy de los que pienso, como alguna vez lo he mencionado, que los estados se miden es por la cantidad de personas que van abandonando los programas de asistencia social, no los que van ingresando. Y los estados siempre están buscando, y en el caso colombiano es muy evidente, van buscando ingresar personas hacia el aparato, hacia ese aparato de entrega de subsidios y atención social, que permite, como le mencionaba, incrementar cada vez permanentemente el gasto, y esas reformas son de cada 3, cada 4 años, porque el gasto no aguanta, y no es porque finalmente las personas cada vez vayan entrando más a esos niveles de pobreza, sino que a los estados en realidad les conviene el control. Entonces, eso es lo que permite que se incrementen las deudas, que hoy por hoy cada colombiano esté debiendo entre 25 y 30 millones de pesos, cada uno de nosotros debe esa plata, y que seguramente se vaya a incrementar. Entonces, es más bien una economía desde la visualización o desde ese asistencialismo, es una economía más regresiva que progresiva. El progresismo es una palabra que en realidad me parece muy bonita, pero en realidad ha sido muy amasada porque justamente lo que pretenden es eso, tener más control de la gente. Profesor, independiente de lo que pase este domingo, la tendencia del dólar es a seguir subiendo por factores externos. Bueno, externamente, como les mencionaba, sí, efectivamente lo que pasa en Estados Unidos nos afecta mucho, es nuestro principal socio comercial, no podemos desatender eso. Además de lo anterior, pues en Estados Unidos la situación inflacionaria es elevada, es elevadísima, la situación de gasto público es elevadísima, es una política incluso bastante similar al caso colombiano, se incrementa la masa y digamos que el hecho de que muchos economistas y también muchas personas defiendan que el ejercicio del gobierno es el gasto, mientras eso sigamos pensándolo, seguramente vamos a tener ese tipo de intervenciones que van a generar efectos que para el caso colombiano y el caso de Latinoamérica es bastante devaluacionario, además de lo anterior, por supuesto, en el ambiente electoral en el que estamos. Este es un Estado que alimenta la trampa de pobreza, ¿cierto? Pero hay un tema que ayer hablábamos. Hacia afuera, nuestra economía va a crecer este año 6.1, dice el OCDE, y al interior del país no se siente eso. Todos los días nos sentimos más pobres, más endeudados, más difícil la situación. Acudimos a trampas de pobreza como la del día sin IVA, que viene el viernes, que desestimula el tema del impuesto. ¿Qué va a pasar con eso? Lo que pasa es que es un cóctel negativo ya. Crecer con inflación siempre va a ser muy negativo, porque ustedes van creciendo, pero también por el otro lado el costo de vida se les va incrementando. Usted no. Pues hablo obviamente de las personas. Las personas estamos, digamos, inmersos en una situación de crece la economía, sí, pero crece la inflación también. Exacto. Entonces el poder adquisitivo disminuye, ¿sí? Entonces es muy bonito que nos vean desde afuera con un aumento pues del XY%, pero ese aumento hay que considerar que viene de una base en la cual pues la pandemia nos permitió decrecer y en esa base pues claramente siempre mostraremos un crecimiento positivo. Entonces el tema es cómo lograr ese equilibrio. Yo particularmente pienso que a través de elementos como las alianzas público-privadas, entender que el que es eficiente en el manejo de recursos del sector privado del público simplemente tiene que encargar de hacer que las cosas fluyan y ya está. Profe, un asunto final y gracias, Oscar, por acompañarnos, hombre, pero ayer lo debatíamos en esta mesa, cómo entender las proyecciones de crecimiento económico dependiendo de, entonces la OCDE dice 6,1, el Banco Mundial le dice al mundo mal, pero a Colombia le va a ir bien con el 4,9, creo que dice, pero otros hablan del 1,7 y otros del 2,3 y todos están haciendo la proyección del crecimiento económico de Colombia para este año. ¿Quién entiende eso? Claro, lo que pasa es que además de ser modelos que seguramente cada quien interpreta y evalúa, también son consideraciones adicionales y ahí juega mucho la tendencia y la corriente política a la cual le vaya jugando el evaluador. Uno técnicamente pensaría que internacionalmente pues son independientes, pero no es tal. Hay personas que van confluyendo hacia determinada corriente política y eso de alguna manera también influye dentro de eso. Entonces, en realidad lo que hay que pensar simplemente es que Colombia seguramente va a crecer. Yo soy de los que piensa que va a crecer por encima del 4%, pero ese crecimiento viene de una base menor. Es como cuando usted dice, hombre, es que estamos gastando X billones de pesos en nuestro presupuesto
presupuesto y vamos a hacer austeridad porque no vamos a gastar X, sino que vamos a crecer ese gasto no en el 10, sino en el 5. Eso no es ninguna austeridad, eso en realidad básicamente es ralentizar lo que se van a gastar. Lo mismo pasa con el crecimiento. Pero si le entendemos bien, entonces, por ejemplo, a la OCDE le podría significar bien, quedar bien decir, hombre, Colombia va a crecer al 6,1, nos lloraron para entrar acá, casi no entra. No podemos decir que les va a ir mal, vamos a decir que les está muy bien porque están en el club de los ricos. Eso se manipula, pues estoy exagerando obviamente, pero también se manipulan esas visiones económicas desde las posturas políticas y los intereses particulares. Sí, claro, efectivamente, y finalmente los datos, además de que se pueden manipular, venden también bastante prensa y los datos pues son lo que la gente va manejando permanentemente y eso genera, por supuesto, como les mencionaba hace un momento, genera, digamos, una estabilidad, un estándar en la cabeza de las personas y es lo que se va quedando. Profesor Oscar Manco, gracias por acompañarnos, hombre. Gracias, usted siempre nos ayuda, nos ilustra y todos entendemos un poco más. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.